Capítulo 41. Leonard Churchill había comenzado su trabajo. Todo salió bien. Se había convertido en recolector de cadáveres en Senla's City. Con un trabajo, parecía como si instantáneamente se hubiera convertido en parte de esta ciudad de pecado. Pasaron rápidamente 3 días. La sucursal de Golden Oak Security Company estaba ubicada en el número 117 de East City Street. Allí se alzaba una solitaria casa de ladrillo rojo con ventanas de cristal. Una alta torre de piedra, con ondulante zumo negro, se alzaba detrás de la casa llena de ventanas de vidrio oscuro. Era la chimenea del horno crematorio. Este era a la vez el lugar de trabajo y la residencia de los recolectores de cadáveres. 3 plantas bajo tierra. Esta era la morgue. Los cuerpos recolectados en todo el distrito este 5 de Senla's City tuvieron que mantenerse en la morgue durante unos días hasta que el poder de su maldición se disipó por completo antes de poder ser incinerados. Nadie vendría a este siniestro lugar en días normales, aparte de los que transportan cuerpos. Todo el piso estaba desprovisto de cualquier persona viva, solo ocupado por decenas de clientes. Encajaban silenciosamente en los compartimentos fríos que eran como cajones. Una niebla helada se condensó en el suelo, haciendo que el lugar pareciera inquietantemente silencioso y frío. Justo en ese momento, en la morgue, Leonard Churchill abrió los ojos tras la meditación. Exhaló lentamente, un poco decepcionado. La eficiencia de este gran método de respiración oscura no es muy alta. Su expresión era extremadamente tranquila. Las cajas metálicas de cadáveres que lo rodeaban no le infundían ningún miedo. Al contrario, el ambiente tranquilo, privado y tranquilo que allí se encontraba le convenía perfectamente. Leonard Churchill podría utilizar libremente Demon's Fist para devorar los extraordinarios rasgos residuales dentro de los cadáveres. El único inconveniente era que estos cuerpos habían sido tratados en su mayoría con pociones de alquimia por recolectores de cadáveres, lo que provocó la pérdida de la mayoría de sus rasgos extraordinarios. Pero aún así, actualmente era suficiente para sus necesidades devoradoras. Este era su tercer día de trabajo como recolector de cadáveres y los atributos de su cuerpo ya habían sufrido cambios significativos. F. Leonard Churchill J. Fuerza, 1,13. Físico, 1,09. Agilidad, 0,84. Espíritu, 4,85. Poder de maldición, 65/65. Aura, jugador de la suerte. Afinidad elemental, oscuridad 12/luz 3/tierra 4/viento 2/agua fuego 3/trueno L/madera 3. Habilidades, Demon's Fist UDO, 36/5 Shadow Stealth UDO, y 2/IO, especialización avanzada en armas de fuego, y 566/3000, gran método de respiración oscura. LBI, 2/3 Al tener la conveniencia de ser un recolector de cadáveres, los atributos de Leonard Churchill habían pasado de 0,7 cuando llegó por primera vez a este mundo a sentirse incluso más fuerte de lo que era antes de cruzar. Y todos los tipos de afinidad y poder de maldición aumentaban constantemente. Y este fue solo el efecto de 3 días. Leonard Churchill ya podía imaginarse, si realmente se quedaba varios meses o incluso medio año, ¿cuáles serían sus atributos para entonces? El futuro parecía prometedor. Se puso de pie y guardó el pequeño libro que tenía delante que tenía la ruta de circulación de la energía vital. Este fue el gran método de respiración oscura que compró en el mercado negro de Senla's City hace 3 días. Si bien el nombre suena intimidante, era simplemente el método de respiración de tipo oscuro más común disponible en el mercado y costaba casi $50,000. Prácticamente agotó todo su efectivo actual. La razón por la que compró este método de respiración fue para mejorar su afinidad oscura lo más rápido posible, para poder usar Shadow Submarine sin limitaciones. Después de practicar seriamente este folleto, en teoría, uno podría alcanzar un poder de maldición del 6º nivel. Hace 3 días, comenzó a intentar cultivarse la noche en que obtuvo el folleto. El atributo Iluminación más 1-0, aportado por Hawker, le permitió comprender fácilmente las descripciones de vocabulario oscuras y difíciles de comprender del libro. Después de algunos intentos, rápidamente captó lo que describía como la sensación de gas que la gente normal normalmente tardaría entre 1 y 4 semanas en encontrar. Esa fue la primera vez que Leonard Churchill sintió de primera mano el efecto ridículamente mejorado de la ilustración en las habilidades de aprendizaje. Luego comenzó la cultivación meditativa regular esa noche. Intentó rotar el poder de la maldición en su cuerpo de acuerdo con el método de respiración y, de hecho, pudo controlarse.
Además, con cada inhalación, absorbía los elementos oscuros del aire, y cada vez que el poder de la maldición completaba un círculo completo, el poder de la maldición incluso aumentaba. Los cambios se mostraron directamente en el panel de datos. Cada vez que el método de respiración completaba una rotación completa, el valor del poder de la maldición aumentaba en aproximadamente 0,1. Media hora por ciclo. En teoría, al meditar una noche, el poder de la maldición podría aumentar en aproximadamente un punto. A medida que aumentó su competencia, la eficiencia del método de respiración mejoró gradualmente y también aumentó el aumento del poder de la maldición. Después de 3 días, hoy, el método de respiración se actualizó a LBI y la eficiencia de la absorción elemental se multiplicó. Esto hizo que Leonard Churchill se diera cuenta gradualmente de cuán poderosa era la marca del demonio que había fusionado. Pero precisamente porque era tan poderoso, estaba algo insatisfecho con el gran método de respiración oscura. La marca demoníaca épica Hawker le dio todo tipo de crecimiento de afinidad elemental. Podía sentir claramente varios elementos espirituales malditos en el aire, la tierra, el viento, el agua, el fuego, la luz, la oscuridad, los truenos, la madera, el metal. En otras palabras, actualmente podría absorber cualquier tipo de poder de maldición sin causar conflicto entre poderes de maldición. El gran método de respiración oscura que estaba practicando ahora solo absorbía el poder de maldición del atributo oscuro y la eficiencia era muy baja. Como si hubiera 100 tipos libres de elementos espirituales malditos en el aire, y los elementos oscuros solo representaran aproximadamente una décima parte. Entonces su método de respiración solo absorbió alrededor de una décima parte de esta décima parte. Uno puede imaginar cuán baja fue la eficiencia final. Por lo tanto, Leonard Churchill tuvo una idea que no sabía si era factible. Pensó, ¿no aumentaría rápidamente su poder de maldición si pudiera absorber múltiples tipos de partículas elementales al mismo tiempo? Sin embargo, esto fue solo un pensamiento. Los métodos de respiración eran habilidades esenciales para los maestros de cartas y también muy costosos. Su horrible método de respiración le había costado $50,000 y había preguntado sobre los precios de los métodos de respiración de calidad de hierro negro, que rondaban los $100,000 cada uno. Sin mencionar los métodos de respiración plateada. Leonard Churchill no tenía dinero para siquiera pensar en comprarlo. Lo único valioso que tenía en sus manos eran algunas cartas de habilidad que obtuvo de los mercenarios de Blackwater. Pero cuando obtuvo estos botines de guerra de la dimensión alternativa, Camilla amablemente le recordó que era mejor no usarlos si no dominaba bien el poder de maldición correspondiente. Además, había marcas ocultas del grupo Blackwater en las tarjetas, por lo que tampoco podía venderlas. Pero no había necesidad de apresurarse. Su fuerza física todavía no era lo suficientemente fuerte. Si tragaba demasiado del fiesta del demonio, sentiría algo así como una indigestión. Leonard planeaba trabajar como recolector de cadáveres por algún tiempo más. Poco después de despertar de la meditación, el crujido de la fricción del metal vino del frío pasillo. Era el sonido del cable de acero del ascensor del antiguo edificio rozando la polea. En el tranquilo nivel subterráneo 3, era particularmente ensordecedor. Leonard lo escuchó desde muy lejos. La cabina del ascensor se abrió y salió un joven un poco gordito. Empujó varios cadáveres nuevos a la morgue y dijo, el equipo 2 envió varios clientes nuevos, tenemos que procesarlos. Leonard asintió y ayudó a colocar los cuerpos en el gabinete. El joven gordito era Hip, de solo 16 años, y también un recolector de cadáveres, que empezó a trabajar aquí unos días antes que Leonard. Como ambos eran recién llegados, todo el trabajo duro y sucio, como transportar cuerpos, lo hacían ellos. Leonard sintió que cuanto más trabajo, mejor. Cuanto más tiempo pudiera permanecer con los cuerpos, más atributos físicos podría tragar. Pero para otros, este trabajo no fue tan fácil. Hip parecía cansado con leves círculos oscuros bajo sus ojos en ese momento. Esto no solo se debió a que no durmió lo suficiente al realizar 2 tareas anoche, sino también a que los cuerpos lo contaminaron. No es solo porque la naturaleza del trabajo era desagradable que los recolectores de cadáveres ganen un salario alto, la razón más importante fue su corta esperanza de vida. Los rasgos extraordinarios fuera de control contaminarían continuamente a quienes estaban cerca de ellos. Los recolectores de cadáveres tenían tratamientos efectivos, pero con el contacto prolongado con los cuerpos y la alta frecuencia de contacto, la probabilidad de ser contaminados y mutados también era alta. Se dijo que ningún recolector de cadáveres de la Golden Oak Security Company había estado en el puesto durante más de un año. Después de poner los cuerpos en la caja, Hip dijo con una leve mirada de disculpa, hermano, lo siento, pero tendrás que quemar a los clientes que llegaron a su fecha de parto. Me siento realmente incómodo quedándome aquí.
Había decenas de cadáveres en la morgue, de los que se filtraban diversos tipos de contaminación y la fuerza física de Heap no podía soportarlo. A Leonard Churchill no le importó, está bien. Déjalos aquí. Heap todavía se sentía un poco culpable y dijo, te invitaré a tomar una copa en Downing Street cuando recibamos nuestros salarios. Leonard se rió, está bien. En ese momento, Heap miró su brazo, que era de color verde oscuro como si estuviera cubierto de manchas de cadáver, y suspiró, es una pena que no sea capaz de nada, o de lo contrario habría ido a convertirme en un tesoro. Cazador. Los cazadores pueden ser peligrosos, pero existe la posibilidad de hacer una fortuna. Ser un coleccionista de cadáveres. Leonard Churchill no dijo nada. Si podía, planeaba trabajar como recolector de cadáveres durante unos meses más. Heap agregó, por cierto, ¿vas a asistir mañana a la clase gratuita para discípulos de cartas en la Asociación de Cazadores? Leonard Churchill, sí. No hay escuelas extraordinarias en Senlas City. Le preocupaba dónde obtener conocimientos extraordinarios sistemáticos. Naturalmente, no podía faltar a una clase en la Asociación de Cazadores que le proporcionaría conocimientos básicos sobre las cartas. Heap también estaba deseando que llegara. Siempre es bueno adquirir más conocimientos, ¿deberíamos ir juntos? Bueno. Leonard Churchill asintió. Justo cuando Heap estaba a punto de irse, se escuchó una voz en el tubo de bronce en la pared, se encontraron cadáveres en un sótano en el número 17 de Taylor Street. Distrito Este 9, envía algunas personas del equipo 5 para que se encarguen de ello. Recuerda traer más pociones de alquimia. Esta era la antigua herramienta de comunicación de la empresa de seguridad. Los tubos de bronce especialmente fabricados podían enviar órdenes desde la oficina a varias partes del edificio. Heap se encogió de hombros, luciendo angustiado, tenemos que ir a otra misión. Leonard también asintió. El trabajo de un recolector de cadáveres es bastante ideal por ahora, pero la frecuencia de las misiones es demasiado alta. Incluso salían día y noche. Con las costumbres simples y honestas de Senlas City, no era normal que su pequeño equipo a cargo del distrito este de la ciudad no recibiera varios cadáveres de muerte súbita en un día. Habían estado en más de una docena de misiones en los últimos 3 días. Los dos no se demoraron y corrieron escaleras arriba, recogieron la caja de herramientas y saltaron a un camión de vapor estacionado al costado de la carretera. Un camión de vapor con el logo de roble impreso en pintura negra corría por la calle. En el camión había 5 personas sentadas. Además de Leonard y Heap, estaba el líder del equipo, Dexter, que tenía una cicatriz de 100 pies en la cara, y otros 2 miembros mayores del personal, Boldclef y Bucktot. Los nombres de las personas en este mundo son extraños. A muchas personas en Senlas City no les gusta exponer sus nombres reales, pero algunas personas solo tienen un apodo. Leonard se ha acostumbrado. Las 5 personas vestían guantes blancos y ropa negra deprimente. Este era el uniforme de un recolector de cadáveres. Leonard y Heap estaban organizando las pociones de alquimia en la caja de herramientas. Dexter y los otros 2 antiguos miembros del personal no parecían tener ninguna intención de ayudar, simplemente charlaban sin rumbo fijo mientras estaban aburridos. La empresa decía que se encontraron decenas de cadáveres en un sótano de Taylor Street. Estaremos ocupados hoy. A juzgar por el tono del jefe, estos clientes parecían ser bastante problemáticos. Calle del Sastre, ¿no está eso en el barrio de los plebeyos? ¿Cómo puede morir tanta gente allí? ¿Quién sabe? Espero que no nos encontremos con ningún cliente problemático hoy. Ayer, un desafortunado compañero del equipo 7 en el Distrito 4 se encontró con una pérdida de control del poder de una maldición mientras manejaba a un cliente en las alcantarillas de Weasel Street. El cuerpo mutó y le creció un tentáculo dentado, mordiendo directamente el de ese tipo. Jajaja, eso es realmente muy desafortunado. La conversación en el camión fue solo una charla ociosa, pero había mucha información. En los últimos 3 días, Leonard ha aprendido mucha información útil de su conversación. Pero en ese momento también estaba muy desconcertado. Había estado en misiones estos últimos días y recordaba claramente los nombres de la mayoría de las calles del Distrito Este 5, que estaba bajo su jurisdicción. Recordaba claramente que Taylor Street era una zona de vivienda para la gente corriente y que allí apenas se producían incidentes violentos. Ahora no solo hubo muertes, sino que hubo más de una docena de muertes al mismo tiempo. De cualquier manera, para él, cuantos más cuerpos y más fuerte sea la contaminación, mejor. Capítulo 42. Pronto, con un chirrido de frenos, llegaron a su destino. El vagón de vapor se detuvo al lado de una carretera empedrada.
En comparación con la bulliciosa Downing Street, Taylor Street, donde vivía la gente corriente, reflejaba mejor el nivel de vida real de los residentes de Sandler City. Las calles eran muy estrechas, las aguas residuales corrían por los caminos empedrados y se podían ver montones de basura por todas partes en los callejones. El aire estaba a menudo lleno de hedor a heces y orina. Este era uno de los distritos más densamente poblados y más pobres de Sandler City. Leonard Churchill y su equipo de 5 personas llevaron sus cajas por un callejón hasta que finalmente encontraron la discreta 17 Taylor Street. Cuando llegaron, ya había 2 hombres de aspecto severo esperando en la puerta para manejar la situación. Trajes de alta gama, zapatos de cuero brillante y equipo de primera, estos eran agentes de campo de Golden Oak Security Company. Eran los encargados de gestionar incidentes repentinos como accidentes sobrenaturales, contención de catástrofes, etc., en la ciudad. Los recolectores de cadáveres eran solo trabajadores temporales de la empresa. No había una oficina de seguridad en Sandler City, la ley y el orden se mantenían principalmente mediante medios violentos de varias pandillas importantes y el resto se subcontrataba a Golden Oak Security Company. Leonard solo llevaba 3 días en el trabajo y aún no había descubierto la complicada estructura de poder de la ciudad. Sin embargo, se rumoreaba que el propietario de Golden Oak Security Company era muy influyente en Sandler City, no solo las principales pandillas le daban cara, varios gremios comerciales también le pagaban dinero por protección e incluso tenía ciertas conexiones con la mansión del gobernador. Dexter parecía conocer a los 2 hombres de traje. Tan pronto como llegó, el hombre con barba y bigote hizo un gesto hacia la casa y dijo, Dexter, el cadáver que está adentro es para que ustedes lo manejen. No te pierdas ninguno. Hay 2 arriba y 16 en el sótano. Sea minucioso. Dexter respondió con una sonrisa alegre, está bien. Sin más, llamó a los 4 detrás de él para que se pusieran a trabajar. Leonard y los demás también se pusieron sus máscaras antigas y guantes y entraron corriendo a la habitación. Lo que Leonard y los demás no sabían era que después de que entraron a la casa, los 2 agentes de campo de la empresa en la puerta comenzaron a charlar. El hombre con barba y bigote dijo, teniendo en cuenta esos símbolos malvados. El sótano probablemente alberga un altar secreto de la secta Luna Plateada. Solo aquellos restos de los viejos tiempos que no pueden soportar la luz harían cosas tan repugnantes. Sí. El otro hombre de rostro rubio también mostró disgusto, esos cadáveres son tan repugnantes, tan contaminados. Deje que los recolectores de cadáveres de nuestra empresa se encarguen de ello. Y como siempre, borra sus recuerdos cuando todo termine. El hombre con barba y bigote no dijo nada y volvió a decir, el poder oscuro de los cadáveres se está extendiendo rápidamente, hay signos claros de roer, quien se deshizo de ellos probablemente sea el lobo solitario. Varón. No esperaba que perdiera el control y desertara, solía ser parte del grupo 8. Pero hablando de eso, el objeto de desastre que trajo de Demon Cross es bastante complicado, y se fusionó con esa extraña tarjeta de profesión, varias de nuestros agentes de campo murieron tratando de arrestarlo, los superiores de la compañía deben estar teniendo dolor de cabeza. El hombre de rostro rubio se encogió de hombros, a quien le importa, no es nuestro trabajo arrestarlo, solo tenemos que enviar el informe. El hombre de barba y bigote arqueó una ceja, cierto. Tan pronto como Leonard y los demás entraron a la habitación, incluso a través de sus máscaras antigas, pudieron oler un leve hedor a sangre. Había 2 cadáveres en la habitación, uno de ellos parecía tener todo el hombro izquierdo roído por una bestia, mientras que el otro tenía un enorme agujero en el pecho. Fue una escena de asesinato bastante espantosa. Pero al mirar los cadáveres, Leonard sintió una extraña sensación de familiaridad. En los últimos días, la contención regular de los cadáveres no fue más que heridas de bala, heridas de espada y heridas mágicas, rara vez hubo alguno que fuera asesinado a golpes. Especialmente aquellos a quienes se les destruyó la cavidad torácica con un puñetazo. En circunstancias normales, cualquiera podría imaginar que el perpetrador era un individuo increíblemente fuerte. Por una extraña coincidencia, Leonard había visto uno antes. Anteriormente, en el tren que regresaba a Sandler City, había un fugitivo que había perdido el control de su poder de maldición. Sin tener que pensar mucho, el líder del equipo Dexter dijo, tú y tú. Ustedes 2 vayan a encargarse de los cuerpos en el sótano. Los seleccionados fueron, naturalmente, los 2 recién llegados, Leonard y Heap, el joven gordito. Sin pronunciar una palabra, los otros 2 miembros superiores del equipo se quedaron allí sonriendo. Todo el mundo sabía que manipular cadáveres conllevaba un riesgo de contaminación y, con la misma paga, cuanto menos tocaran un cadáver, mejor. Dexter y los otros 2 ya habían formado una pequeña camarilla. La explotación del nuevo miembro parecía ser parte de la cultura corporativa de los recolectores de cadáveres.
Había sido así durante los últimos días, pero a Leonard no le importaba. Quería interactuar más con los cadáveres. Si tuviera la opción, esperaba que los clientes del sótano fueran hombres extraordinarios en vida. Mejor aún, maestros formales de cartas de maldición. Cuantos más rasgos extraordinarios residuales, mejor. Al observar el denso flujo de poder de maldición incontrolable del cadáver, parecía probable. Heap, parado a su lado, no estaba muy emocionado, pero no se atrevió a expresar sus quejas. Los dos cargaron sus cajas de herramientas y descendieron silenciosamente al sótano. Sin embargo, tan pronto como se abrió la puerta del sótano, un olor nauseabundo, cálido y sangriento golpeó sus caras. Incluso con la mentalidad de Leonard, sus cejas se fruncieron ante la vista. Con solo una mirada a los dos cadáveres de arriba, sintió que algo andaba mal. Ahora, mirando el estado del sótano, está claro que no solo algo anda mal, sino que también había un problema importante. En el sótano oscuro como boca de lobo, había cadáveres colgando en el aire que se podían ver vagamente. Solo mirar las sombras daba a uno una sensación de inquietante y repulsión psicológica. A solo unos pasos de las escaleras, también apareció el Consejo de la Iluminación: estás exento de la invasión de la contaminación mental desconocida. Los cadáveres comunes y corrientes no causarían contaminación mental. Leonard estaba exento, pero el rostro de Heap se había vuelto del color de una calabaza amarga. Este nivel de contaminación era mucho más severo que lo que habían visto con los cadáveres anteriores. Leonard no pudo evitar preguntarse qué estaba pasando. Esta misión parecía haberlo llevado a algunos de los secretos de Senla's City. Pero este es el trabajo de un recolector de cadáveres. Los dos solo pudieron llevar la lámpara y continuar. Las habilidades de visión nocturna de Leonard Churchill son muy fuertes e incluso sin luz, puede ver claramente que este sótano parece ser un altar malvado. 1, 2, 3, hay 16 sombras colgando en total. Es decir, 16 cuerpos. Los cuerpos están dispuestos en una disposición especial alrededor del sótano y están colgados en el aire mediante ganchos de hierro. La piel de los cuerpos ha sido arrancada. Las fibras musculares rojas, las capas de grasa amarillas y los vasos sanguíneos son claramente visibles. A juzgar por los detalles, la persona que desolló estos cuerpos es bastante hábil y parece tener una comprensión muy competente de la anatomía humana. Leonard Churchill no cree que esto sea obra de un asesino en serie. Tras otra mirada, hay algunos símbolos de maldiciones especiales pintados con sangre fresca en la pared. Uno de ellos es muy llamativo, se ve así, C. ¿Una luna? Este tipo de símbolo suele referirse a algunos seres en los estudios ocultistas. Leonard Churchill miró más de cerca. Los cuerpos están frescos, la hora de la muerte es menos de una hora. Es decir, poco antes de su llegada, todas estas personas todavía estaban vivas. Parece que fueron silenciados en el último momento. ¿Qué demonios? Cuanto más detenidamente miraba, más preocupado se ponía Leonard Churchill: símbolos misteriosos, rituales, sacrificios. Y todo sucedió en el poco impresionante Commoners Quarter de Taylor Street. Inmediatamente se dio cuenta de que esta misión no era sencilla. Este fue un evento de alto nivel al que la gente común no podía acceder. Estos cuerpos no solo son sangrientos, sino que, lo que es más importante, están repletos de una densa contaminación maldita que se asemeja a llamas negras. Sin embargo, considerando que resolver un caso así no es algo de lo que deba preocuparse un recolector de cadáveres de bajo nivel como él, rápidamente descartó la idea. Mientras Leonard Churchill observaba, Heap por su lado ya había abierto su caja de herramientas, revelando varios frascos de pociones de prueba, suspiró y dijo: pongámonos a trabajar. Hay tantas víctimas, no sé cuánto tiempo llevará esto. Por repugnante que sea, ambos todavía tenían que manejarlo. Los gránulos azules son cristal de sal de roca, la poción verde es agua real corrosiva, el marrón es ácido de lagarto exótico, el polvo rojo se llama polvo de hueso de sangre. Estas son pociones de alquimia, cada una diseñada para manejar un tipo diferente de cuerpo. Los usos de estas pociones se enumeran en el manual de capacitación para recolectores de cadáveres proporcionado por Golden Oak Security Company y no es difícil de entender. En su primer día de trabajo, Leonard Churchill hojeó el manual y rápidamente dominó las habilidades profesionales de un recolector de cadáveres. Heap ya había abierto la caja y había sacado un reactivo de suspensión. Comenzó usando unas pinzas para tomar una pequeña muestra de tejido del cadáver y la puso en el tubo de ensayo. Una vez que la sangre entró en contacto con el reactivo, soltó pequeñas burbujas y luego rápidamente se volvió de color rojo oscuro. Al observar el color del reactivo, Heap lo descubrió y murmuró: el residuo que queda en el cuerpo es el poder de maldición del atributo del fuego.
Al ver esto, sacó una lata de atributo agua, cristal de sal de roca, y la roció sobre el cuerpo. La sal marina en contacto con el cuerpo emitió un chisporroteo. Este es un proceso previo necesario antes de recoger los cadáveres. Después de la muerte, la energía dentro del cuerpo de un hombre extraordinario pierde el control consciente. Debe ser neutralizado y guiado por la poción de alquimia para disipar el poder de maldición residual del cuerpo, de lo contrario, el poder de maldición fuera de control será la causa principal de las mutaciones. Si no se manipula y se incinera directamente, sería como quemar ropa plagada de peste. Esas sustancias mutadas impregnarían el aire y potencialmente dañarían a todos en la ciudad. Esta es la razón por la que existe el puesto de recolectores de cadáveres en Senna City. Leonard Churchill, observando al serio Heap, dijo, empieza con los 2 cuerpos en la entrada, mientras yo me encargo de los del otro lado. Heap hundió su cabeza en su trabajo, los mareos causados por la contaminación mental al entrar al sótano le imposibilitaban hablar mucho. Sin decir mucho, Leonard Churchill también entró. La contaminación más profunda en el sótano era de hecho más grave. Comenzó a bajar los cuerpos que colgaban y luego los puso en la tela para envolver cadáveres. Las bolsas para envolver cadáveres están hechas de materiales especiales que pueden, hasta cierto punto, aislar la contaminación y, en última instancia, se colocarían en la caja de hierro de plomo de la morgue. Pero no lo manejó con demasiado cuidado, ya que para Leonard Churchill, estos cuerpos con una alta concentración de rasgos extraordinarios fuera de control son clientes raros. Después de regresar, limpiar la poción de alquimia en los cuerpos los hará utilizables nuevamente. Él, fiesta del demonio, absorbió la energía fuera de control a su alrededor y él permaneció ileso. Había signos evidentes de disturbios en el sótano, presumiblemente, los agentes de campo lo habían inspeccionado una vez antes. Se ha quitado todo lo que valía la pena tomar. No había nada que valiera la pena seguir observando. Todo debe proceder de acuerdo con los procedimientos estándar de recolección de cadáveres. Leonard originalmente pensó que todo terminaría una vez que recolectara estos 16 cuerpos, pero inesperadamente, cuando estaba a punto de recolectar el tercer cuerpo y estaba caminando más profundamente en el sótano, de repente recibió una iluminación. Has escuchado los susurros demoníacos del abismo, eres inmune al caos mental y has tocado una reliquia de los viejos tiempos. Capítulo 43. Reliquia de los viejos tiempos. ¿Qué es eso? Leonard Churchill se puso inmediatamente en guardia. Claramente, había entidades misteriosas escondidas dentro de este sótano debajo de las apariencias superficiales. Supervisó constantemente su panel de atributos, listo para retirarse ante la más mínima anomalía. Sin embargo, después de una cuidadosa observación, parecía que no había ningún peligro inmediato. Un atributo en la entrada del trickster bajo el Joker era que tenía la probabilidad de comprender demonic whispers. Quizás porque había pasado mucho tiempo en el sótano, escuchando cada vez más los espeluznantes susurros demoníacos, le había dado algo de iluminación. Pudo comprender algunos significados: sacrificio, placer, fe, dioses antiguos. No es mero vocabulario, sino una comprensión indescriptible que parece mucho más allá de la comprensión humana. ¿Reliquias? Leonard Churchill especuló. No entendía qué era eso indescriptible, pero los efectos eran claros: contaminación espiritual. No es de extrañar que su cabeza hubiera estado zumbando todo este tiempo. A Leonard Churchill se le ocurrió una idea, extendió la mano y tocó la tarjeta de la máscara de payaso de todas las cosas escondida en el bolsillo de sus pantalones y murmuró, libérese. La máscara era resistente a varios poderes místicos. Como se trataba de un caso de contaminación espiritual, la máscara sería útil. En el momento en que se puso esta antigua reliquia, inmediatamente sintió una sensación de claridad en sus sentidos. Y de inmediato hizo un nuevo descubrimiento. Realmente había algo escondido. El sótano comenzó a verse diferente y la indescriptible interferencia externa desapareció de su vista. Como si le hubieran quitado un filtro borroso de su visión, dentro de sus ojos la energía oscura de los cuerpos parecía ser atraída por una fuerza misteriosa, convergiendo en un ladrillo anodino en la pared. Leonard se acercó para examinar el ladrillo que anteriormente había pasado por alto. Debido a la nueva comprensión, se había revelado. Esta mirada fue esclarecedora. Medio espiritual de causa secreta. Explicación detallada: una entidad poderosamente concentrada de rasgos oscuros extraordinarios, medio espiritual para contactar con la reliquia de los viejos tiempos, materiales malignos contaminados a base de carne, con un ligero toque de divinidad. ¿Es este también un material extraordinario? Es posible que Leonard no sepa que era el objeto de color ámbar frente a él, pero podía ver sus aterradores rasgos extraordinarios.
Si la incontrolable energía perdida de rasgos extraordinarios que emanaba de estos cuerpos se clasificaba como uno, similar a las estrellas, entonces Leonard sentía que este trozo oscuro de material ámbar era al menos 100, brillante como la luna. Lo que lo sorprendió aún más fue, ¿podrían devorarse directamente los rasgos extraordinarios que poseía este objeto? Leonard consideró si se podría aplicar la fiesta mientras observaba el exceso de rasgos extraordinarios. Extendió la mano con cuidado y lo tocó ligeramente. Su expresión cambió repentinamente, era como si hubiera descubierto un mundo nuevo. Los rasgos extraordinarios que surgieron fluyeron hacia su cuerpo. Usaste Fist Devour, Physique más 0.021 minutos. Usaste Fist Devour, Fuerza más 0.018 minutos. Usaste Fist Devour, Tenacidad más 0.009 minutos. Y usaste Fist Devour, Dark Affinity más 0.04 minutos. Realmente funcionó. Leonard observó cómo sus atributos aumentaban rápidamente y sus ojos se iluminaron al instante. ¡Qué fantástica sorpresa! La tasa aumentada fue mucho más pronunciada que la de cualquier cuerpo que hubiera devorado anteriormente, fue al menos una docena de veces mayor. Los rasgos extraordinarios eran más puros y ricos que cualquier cosa que Leonard hubiera visto jamás. Después de observar los cambios después de devorarlo, calculó aproximadamente que si devorara todo el objeto, atributos como fuerza, agilidad, físico, etc. tendrían una alta probabilidad de exceder 3. ¿Qué significa si casi todos sus atributos fueran más del triple de los actuales? Su poder de combate físico probablemente podría multiplicarse por 10. Este era un tesoro que podría provocar un salto significativo en sus poderes. ¡Qué gran cosa! Un pensamiento cruzó por la mente de Leonard, era la primera vez que se encontraba con un objeto extraordinario tan extraño y malvado. Pero el veneno se puede usar para tratar enfermedades, esto podría ser malo para los demás, pero para él era un gran tónico. Al ver este Spirit Medium, Leonard ahora entendió cuál era el problema con estos cuerpos. Parecía que los cuerpos en el sótano eran parte de algún ritual maligno. A partir de esto, los rasgos extraordinarios del ritual se habían condensado en esta pieza de medio espiritual de causa secreta. Pero no sabía por qué fue descubierto por los agentes de campo de la compañía, habían huido apresuradamente y no tuvieron la oportunidad de llevárselo. No necesitaba adivinar quién organizó este ritual, usar humanos vivos para propósitos de sacrificio ciertamente no era característico de una persona amable. Quizás fue un mago malvado o la secta Dios exterior. Entonces, quitar este medio espiritual de causa secreta conduciría inevitablemente a grandes problemas. En este instante, los pecados anárquicos de la ciudad sin pecado parecieron darle a la gente un vistazo a su rincón oscuro. Pero, ¿gran problema? No. Desde el momento en que descubrió que los rasgos extraordinarios de esta cosa podían ser devorados, su mente ya estaba calculando los riesgos de tomar este medium espiritual. El sótano ya había sido registrado una vez, los dos hombres afuera aparentemente no tenían conocimiento de ello, no tendrían ni idea incluso si se lo llevara. Los cuerpos murieron recientemente, debe haber habido un ataque repentino al sótano, no hubo tiempo suficiente para transferir el medium espiritual. Si la persona que organizó el ritual no estuviera muerta, definitivamente lo sabría. Cuando regresaron y descubrieron que había desaparecido, los primeros en sospechar serían los agentes de campo de Golden Oak Security Company. Si esa persona pudiera de alguna manera confirmar que los agentes de campo de la compañía no lo aceptaron, definitivamente sospecharían del recolector de cadáveres. Una cadena de escenarios de causa y efecto ya se había desarrollado en la mente de Leonard. Pero eso no fue un gran problema. No tenía intención de vender o coleccionar este medio espiritual de causa secreta. Después de todo, el trabajo sucio siempre alcanza al culpable. Si lo absorbiera, ¿no quedaría ninguna evidencia? La única incertidumbre era que se necesitaría algún tiempo para absorberlo. Sin duda había un riesgo. Pero en comparación con las ganancias potenciales, valió la pena correr el riesgo. Leonard Churchill llegó a una decisión tras un momento de consideración. Heap, no muy lejos, todavía estaba ocupado procesando los cuerpos bajo la tenue luz, completamente ajeno a las acciones de Churchill. Materiales tan malvados no molestarían su conciencia ni siquiera en lo más mínimo si desaparecieran. Así pues, Churchill no dudó. Recogió con cuidado el medio espiritual de la causa secreta y lo colocó sutilmente en el abdomen de uno de los cadáveres, ocultándolo entre la carne y la sangre. Por lo general, nadie manipularía los cuerpos antes de incinerarlos, por lo que colocar un objeto dentro de un cuerpo era bastante seguro. La siguiente recogida de cadáveres se desarrolló según lo previsto. Arriba, Dexter y su equipo de recolectores de cadáveres no tenían la menor intención de bajar para ayudar.
Leonard y Heap tuvieron que procesar los 16 cuerpos solos. Después de trabajar afanosamente durante más de media hora, finalmente llevaron los cadáveres envueltos al piso de arriba uno por uno. Está bien, eso es todo por hoy. El líder del equipo, Dexter, anunció a todos. Ante estas palabras, los dos hombres de traje que estaban parados en la puerta también se aventuraron a entrar. Habiendo contado los 18 cuerpos tirados en el suelo, no mostraron ninguna intención de revisar las bolsas para cadáveres ellos mismos. Justo cuando Leonard pensaba que había logrado pasar sin ser detectado, el hombre del traje blanco inesperadamente sacó una cámara antigua y dijo casualmente, voy a tomar una fotografía de la escena. Antes de que alguien tuviera la oportunidad de responder, presionó el botón del obturador de la cámara, apuntando hacia los recolectores de cadáveres dentro de la habitación. Hacer clic. El flash iluminó la habitación con una luz deslumbrante y una nube de humo, provocando una ceguera momentánea. Aún más extraña fue la sensación que llenó la habitación en el momento en que se disparó el flash, como si una fuerza misteriosa la hubiera atravesado. Sus espíritus se sentían como si estuvieran flotando. En medio de este extraño estado, una pregunta baja y serena del hombre del traje llegó al oído de Leonard. ¿Notaste algo inusual mientras recogías los cuerpos? Dexter, su equipo y Heap sacudieron la cabeza al unísono, respondiendo como si hubieran sido hipnotizados. No, dijeron. Al borde del grupo, la expresión de Leonard imitaba perfectamente la de los demás mientras murmuraba su respuesta. Sin embargo, en su mente, pensó sombríamente, después de todo, realmente vinieron. En su camino escaleras abajo, para ocultar el médium espiritual de la causa secreta que había escondido, había anticipado que podría encontrarse con algún tipo de interrogatorio, hipnótico o no. Por eso se había puesto la máscara de payaso de todas las cosas. Realmente no había esperado encontrarse con una situación así. Sin embargo, la ilustración ya le había revelado lo que acababa de suceder, te has eximido de una manipulación de la memoria. La máscara, además de la entrada del tramposo del Joker, podría eximirlo de cualquier manipulación cognitiva que no excediera la regulación de sus marcas grabadas. La preparación había dado sus frutos. Al escuchar sus respuestas, el hombre del traje no pareció notar nada extraño. Casualmente sacó una tarjeta que parecía una fotografía de su cámara y la movió. Era como si algunos de los recuerdos de los recolectores de cadáveres hubieran sido absorbidos directamente por la fotografía. Después de todo, ya habían buscado todo a fondo y no habían pasado por alto nada. El interrogatorio era simplemente parte de los procedimientos estándar. Muy familiarizado con el proceso, el hombre del traje pronunció una frase con una fuerte sugerencia psicológica, solo trataste con algunos cadáveres comunes y corrientes. Olvídate de los detalles en el sótano. No hay nada que valga la pena recordar. Como si se hubiera lanzado algo de magia, las expresiones de los recolectores de cadáveres se endurecieron visiblemente. Ellos asintieron con la cabeza, pareciendo estar en trance. A medida que el humo del flash se dispersaba lentamente, una sensación de concentración volvió gradualmente a sus ojos. Las habilidades de actuación profesional de Leonard no revelaron nada. ¿Borrando memoria? Parecía ser uno de los procedimientos de confidencialidad esenciales empleados por estos agentes de campo. Leonard pudo entender su razonamiento después de pensarlo un momento. Los recolectores de cadáveres, debido a la naturaleza de su trabajo, a menudo entraban en contacto con cadáveres y escenas de crímenes. Algunos de estos casos eran bastante delicados. Pero si incluso los trabajadores temporales en la parte inferior de la jerarquía como ellos supieran acerca de incidentes ultrasecretos, entonces toda la ciudad potencialmente lo sabría. Era normal tener medidas de confidencialidad. Simplemente no había imaginado que existiría un método tan mágico como manipulación de la memoria de la cámara en este mundo. Después de tomar la fotografía, el hombre de la perilla pareció perder rápidamente el interés en quedarse en esta casa en ruinas. Hizo un gesto con la mano y dijo, está bien, ustedes pueden llevarse los cuerpos ahora. El líder del equipo Dexter, que parecía haber olvidado por completo lo que había sucedido después de que se tomó la fotografía, sonrió y dijo, bueno, Capitán Lu, entonces nos iremos. Los agentes de campo eran empleados oficialmente por la empresa, una posición muy superior a la de los recolectores de cadáveres temporales. Pero Dexter ya había presentado su solicitud para unirse a los agentes de campo. En el futuro, podrían convertirse en colegas, por lo que tenía que familiarizarse con ellos. Leonard desempeñó perfectamente su papel de subordinado, ayudando a cargar los 18 cuerpos en el camión. Una vez que estuvieron en el camión, parecía que Dexter y los demás finalmente comenzaron a recuperarse de su extraño estado mental. Dexter, el recolector de cadáveres más poderoso con poder de maldición en el nivel 7, pareció sentir que algo andaba mal y murmuró para sí mismo,
Esto es extraño, parece como si hubiera olvidado algo. Dejamos algo atrás. Era como si hubiera hecho algo pero luego lo hubiera olvidado por completo en un abrir y cerrar de ojos. Los demás lo habían olvidado todo por completo. Nadie se dio cuenta. El vagón de vapor que transportaba los cadáveres aceleró por las calles. Dentro del carruaje, Lanard estaba sentado en silencio. Solo después de este incidente se dio cuenta de que las aguas de Senla's City eran mucho más profundas de lo que parece. Además, el trabajo de un recolector de cadáveres estaba lejos de ser ordinario. Anteriormente se había preguntado por qué, después de lidiar con tantos cadáveres y escenas de crímenes todos los días, nunca había escuchado a ninguno de los antiguos empleados, como Dexter, mencionar nada sobre misiones extrañas. Mirándolo ahora, no es que no hubiera ninguno. Habían manejado incidentes tan inusuales, simplemente no los recordaban. Al darse cuenta de esto, una expresión extraña cruzó el rostro de Lanard. De repente, descubrió que este trabajo se volvía cada vez más interesante. Capítulo 44. Pronto, el camión se detuvo en el edificio del recolector de cadáveres en el número 117 de East City Road. El líder del equipo, Dexter, y los otros dos miembros mayores del equipo se fueron directamente a la cama, dejando la tarea de trasladar los cadáveres a la morgue a Lanard, Churchill y Heap, los dos recién llegados. Learn more. Ya estaban acostumbrados a esto. Los dos trajeron un carrito, apilaron 8 bolsas para envolver cadáveres encima y luego tomaron el ascensor hasta el tercer nivel del sótano. Normalmente, aparte de transportar cuerpos, nadie vendría a este siniestro lugar. Después de que los cuerpos fueron colocados en las cajas de plomo y hierro, Heap se fue. Leonard Churchill se quedó atrás, usando una excusa. Después de escuchar el viejo ascensor crujir, miró hacia el pasillo vacío y luego sacó una de las cajas de hierro. Al abrir la bolsa que envolvía el cadáver, Leonard Churchill localizó sin emoción el medio espiritual de la causa secreta en el abdomen del cadáver. Sabiendo que la demora traería cambios, no perdió el tiempo y comenzó a absorberlo usando la habilidad Fist Secret, sentándose directamente en el suelo. Antes solo lo había probado ligeramente en el sótano de Taylor Street, pero ahora, como una ballena que traga, Leonard Churchill devoró los oscuros y extraordinarios rasgos incrustados en el material sin ninguna vacilación. Esta fue la primera vez que absorbió un rasgo tan puro y extraordinario. Tan pronto como comenzó, todo su cuerpo, carne, huesos y órganos internos, pareció emitir un rastro de calor. Leonard Churchill estaba familiarizado con esta sensación. Era una señal de que su cuerpo estaba creciendo. Learn more. Pero actualmente, esta sensación era increíblemente intensa que antes. Cuando solía absorber rasgos extraordinarios de los cadáveres, era como exprimir gotas de agua de la arena mojada en la orilla del río, y cada pequeña gota requería esfuerzo, pero ahora era como beber directamente del río, tragando grandes tragos. Su cuerpo pasó gradualmente de estar cálido a intensamente caliente, provocando un dolor insoportable. Pero ahora no era el momento de descansar. Leonard Churchill siempre estuvo atento a los datos del panel. Mientras no fuera fatal, no se detuvo y continuó devorando grandes bocados. Sabía muy bien que esto no se podía conservar. Cuanto más larga fuera la noche, más sueños habría. Ahora debe apresurarse a digerirlo. A medida que pasaba el tiempo, el volumen del medio espiritual ámbar se hacía cada vez más pequeño. No sabía si se debía a la suerte, pero después de regresar de Taylor Street, su equipo había estado constantemente libre de misiones. Esto le dio a Leonard Churchill tiempo suficiente para devorar el medium espiritual de la causa secreta. Desde la tarde hasta la madrugada del día siguiente, había pasado más de 10 horas en la morgue. Learn more. La larga noche pareció transcurrir en un instante y el meditativo Leonard Churchill abrió lentamente los ojos. Miró su reloj de bolsillo. Eran las 7:15 de la mañana. Al mirar el medium espiritual completamente disipado en su mano, Leonard Churchill exhaló un largo suspiro de alivio. Finalmente, está completamente absorbido. Con la evidencia física completamente eliminada, el mayor peligro oculto también desapareció. Y sus propios atributos habían sufrido un cambio significativo. Leonardo Churchill. Fuerza, 3,15. Físico, 3,55. Agilidad, 2,78. Tenacidad, 2,56. Espíritu, 5,97. Poder de maldición, 114/115. Como predijo Leonard Churchill, después de devorar el medium espiritual, sus atributos físicos en su mayoría llegaron a 3. Se miró el antebrazo, apretó el puño y vio que sus músculos se hinchaban sólidamente debajo de la piel. Esta sensación de estar lleno de fuerza en cada vena de sus extremidades era increíble.
tan fuerte. Por capricho, Leonard Churchill se tumbó en el suelo e hizo más de una docena de flexiones de una vez, tan fácilmente como respirar. La fuerza de sus brazos le permitía sostener fácilmente su cuerpo, sus músculos tan firmes y poderosos como un resorte. Su cuerpo se había engrosado un poco, pero lejos de sentirse torpe, se sentía aún más ágil. Intentó equilibrar su cuerpo utilizando solo la fuerza de sus brazos, haciendo varias flexiones al revés con el cuerpo invertido. Todavía le resultó muy fácil. Luego cambió a flexiones con una mano, luego a solo 5 dedos y finalmente a 3 dedos. Todavía estable y estable. La triplicación de la fuerza le permitió realizar fácilmente movimientos de entrenamiento de fuerza que no podría haber completado antes. También intentó probar la fuerza de la parte inferior de su cuerpo y saltó hacia arriba. No acostumbrado a este repentino aumento en el poder de salto, se golpeó la cabeza contra el techo. Hubo un sonido sordo de ruido sordo. La cabeza de Leonard Churchill zambaba, pero su rostro estaba lleno de energía. Según sus cálculos, había saltado fácilmente más de 1,5 metros verticalmente. Esta era una altura que ni siquiera los jugadores de baloncesto profesionales de su vida anterior podían alcanzar. Esto es lo que es un hombre extraordinario. Leonard Churchill disfrutó de la sensación de estallar de fuerza. Por fin, también había dominado esta habilidad física que iba más allá de los límites de la gente común. Antes, consumir los cadáveres había llevado a un crecimiento gradual. Este repentino salto de altura se sintió demasiado maravilloso. Y no fue solo un aumento de fuerza. El medio espiritual de la causa secreta era un material maligno, y los factores oscuros que contenía eran increíblemente exagerados. El valor de su Dark Affinity aumentó directamente de 12 ayer a 27. Eso significaba que ahora podía usar la habilidad Shadow Submarine en cualquier momento, incluso sin necesidad de usar una máscara. Además, su valor de espíritu había aumentado en más de un punto. Esta fue la primera vez que experimentó un aumento en el espíritu mientras usaba el festín del demonio para absorber directamente rasgos extraordinarios. Y su valor de Curse Power era ahora 115. Según la descripción en las escrituras del método de respiración, romper 100 puntos de poder de maldición significaba que estaba en el primer nivel de poder de maldición. Entonces, ahora era un aprendiz de Card Master. Aunque todavía estaba en el nivel principiante, hay que saber que solo había estado aprendiendo el método de respiración durante 4 días. Si se tratara de un cultivo normal, esto no sería posible sin varios meses. Al observar los cambios significativos en su cuerpo, Leonard Churchill expresó interiormente su anticipación. ¿Cuánto más podría progresar si tuviera algunos mediums espirituales de causa secreta, más? Si, en cambio, absorbiera los rasgos extraordinarios de los cuerpos, le llevaría meses o incluso años alcanzar el nivel actual. Pero simplemente dejó ese pensamiento así. Esas cosas, sin siquiera tener que pensar en ello, deben referirse a algunos secretos enormes de la parte siniestra del mundo. Ya era muy arriesgado conseguir solo una pieza. Incluso si realmente tuviera la oportunidad de cumplir una misión como la de ayer nuevamente, Leonard no se atrevería a tomar una segunda pieza casualmente. Una vez se pueden cubrir con diversas condiciones, la segunda vez sería un suicidio intencional. Las pruebas habían sido eliminadas y Leonard ya no necesitaba permanecer en la morgue. Sacó desinfectante de un rincón y comenzó a limpiar. El olor del desinfectante era muy estimulante, suficiente para enmascarar la mayoría de las percepciones olfativas. Además, este era un procedimiento de limpieza normal para los recolectores de cadáveres que se realizaba casi todos los días, por lo que no despertaría ninguna sospecha. La razón por la que no corrió anoche y se quedó en la morgue fue que había aprendido de la experiencia en el tren. El hedor en el sótano de Taylor Street era difícil de eliminar, incluido el olor a medium espirituoso, que probablemente sería rastreado por cualquier Curse Card Master con sentido olfativo. Mientras Leonard llevara el medium espiritual a otros lugares, esto probablemente despertaría sospechas de anormalidad. Pero si se quedaba en la morgue, incluso si alguien seguía el olor, la docena de cuerpos descubiertos en el sótano podrían desviar y encubrir el olor del medium espiritual. Después de terminar todo, Leonard se levantó y salió de la morgue. Hoy era su día libre y tenía otras cosas que hacer. Eso fue para escuchar el curso gratuito ofrecido por Card Master de la Asociación de Cazadores. Al salir del edificio de la sucursal, Leonard comprobó la hora, eran exactamente las 8 en punto. Las numerosas fábricas de la ciudad estaban inundadas de gases residuales día y noche, el aire estaba saturado de un olor permanente a polvo de carbón. Leonard se puso una máscara antigás y caminó por la calle. La ciudad sin pecado todavía estaba llena de actividad temprano en la mañana y una gran cantidad de trabajadores del turno de noche salieron a las calles. Como era una ciudad subterránea, no había sol.
La diferencia entre el día y la noche era que durante el día había muchas luces en las manzanas y torres de la ciudad y había más peatones. Senlas City era muy grande, el área de la ciudad tenía al menos cientos de kilómetros cuadrados. Afortunadamente, existían ferrocarriles complejos y trenes de vapor interurbanos. Leonard tomó el tren a través de la mitad de la ciudad, desde East City hasta Grove Street en el distrito sur de la ciudad. En esta cuadra había un edificio pintado de amarillo muy prominente, era el edificio más alto cercano, la imponente aguja desaparecía en la oscuridad, era solemne y magnífico. Había un emblema gigante de un hacha y un arco colgado en la pared, este era el edificio de la sede de la Asociación de Cazadores en el número 1 de Grove Street. La Asociación de Cazadores era un centro donde los cazadores publicaban reclutamientos, obtenían misiones, intercambiaban información y realizaban transacciones. Por eso siempre estaba lleno de gente. Caminando por la calle, la mayoría de las personas eran cazadores que portaban armas de fuego, cuchillos y equipos mecánicos steampunk. Lanner caminó hacia el edificio principal, había dado solo unos pasos desde la estación del tranvía y estaba en un puente cubierto. Mirando hacia abajo, vio una vista brumosa debajo y había decenas de metros de altura. Esta era la característica arquitectónica de Senlas City. Toda la ciudad fue construida en la montaña, compleja y tridimensional. Ahora estaba justo al lado de la calle en el primer piso, pero cuando cruces el puente cubierto, te encontrarás a más de 20 pisos de altura. Las imágenes brumosas eran como una ilusión de ensueño. La ciudad bullía bajo las luces y la oscuridad contenía innumerables secretos que no podían ser expuestos. A ambos lados de la calle había varios puestos que formaban el Hunter's Market. Al igual que los mercados de antigüedades de su mundo anterior, había varios objetos extraños exhibidos en los puestos. Ven a ver la serie elemental, Demon Mark, recién producida de Watchtower Fortress, solo 250.000. Materiales deformados de Demon Cross Ruins, tenemos materiales universales tanto para Assassin Tab como para Healer Tab, descuentos por volumen disponibles. Madera de alma oculta del bosque de la plaga del oeste, material premium para no muertos, ven y echa un vistazo. Mineral de mitril poco común de la mina Eagle's Nest, material de primera calidad para forjar maquinaria de aleaciones. También vendo brazos mecánicos Hello Cap 3 ya preparados, equipo estándar en el ejército de Upper City. La mayoría de los artículos en los puestos eran diversos tipos de cartas y materiales extraordinarios obtenidos de las exploraciones de mazmorras por parte de los cazadores. También se encontraron tallas en piedra con inscripciones antiguas, libros rotos, pergaminos, etc. La deslumbrante variedad de artículos llamó con frecuencia la atención de Lanner. Todos estos eran tesoros de varias ruinas. La mayoría de los cazadores instalarían puestos aquí cuando tuvieran tiempo libre después de regresar de las exploraciones de las mazmorras, ya que esto generaría un precio mucho más alto que vender directamente a los codiciosos intermediarios. Además de los puestos callejeros, también había tiendas físicas a lo largo de las calles. Lanner había estado aquí una vez antes y compró el libro Gran Método de Respiración Oscura. Eran casi las 9, así que no se demoró en el mercado sino que se dirigió directamente al salón de la Asociación de Cazadores. Tan pronto como entró, vio que la sala, que cubría miles de metros cuadrados, estaba llena de gente. En el lugar más visible de la sala, había unas enormes pantallas de luz mágica. Las pantallas mostraban una gran cantidad de información de reclutamiento. Reclutamiento de compañeros de equipo en el Grand Cemetery Labyrinth, exploración de dificultad de nivel C, recolección de materiales de no muertos. Sacerdote oscuro, se prefieren los solucionadores de acertijos. El desarrollo de la fortaleza de las Torres Gemelas, el reclutamiento de un arquero piadoso, un caballero negro fuertemente armado. Plague Man cultiva materiales de tipo misterioso. Partiendo en 3 días, liderado por el veterano artillero, en busca de varias profesiones curativas. Los cazadores publicarían las recompensas de las misiones en la asociación, al mismo tiempo, los equipos de cazadores grandes y pequeños podían publicar avisos de reclutamiento para encontrar equipos adecuados para partir juntos. Era la primera vez que Lanner entraba, sintió una sensación de asombro. Resulta que además del refugio de criaturas anormales 407 que había encontrado antes, había muchos otros tipos de dimensiones alternativas en este mundo. Después de algunas miradas, decidió no mirar más y caminó hacia el ascensor lateral. El ascensor descendió al 3er piso, que era una gran sala de conferencias escalonada. El curso gratuito que explica el conocimiento de las cartas fue muy popular. Cuando llegó Lanner, ya había unos cientos de personas presentes. Sin embargo, debido a que era un curso de conocimientos de cartas para principiantes, los asistentes eran en su mayoría cazadores jóvenes y niños de mediana edad, lo que creaba una atmósfera animada.
Después de inspeccionar los alrededores, Leonard se sentó en un rincón tranquilo. Capítulo 45. No mucho después, eran las 9 en punto. Un hombre de mediana edad con una túnica blanca de la Asociación de Cazadores trajo a un hombre corpulento vestido con un traje de cazador. Los dos entraron a la sala de reuniones. El hombre de la túnica blanca presentó al hombre corpulento que estaba a su lado. El conferenciante de hoy es un estimado funcionario de la asociación, el vicecapitán del escuadrón de cazadores de tormentas, maestro de cartas malditas de segundo nivel, el señor Burney, Gran Espada, dale la bienvenida. Entonces, un estruendoso aplauso resonó en la extensa sala de conferencias. El hombre corpulento no se anduvo con rodeos y comenzó a sermonear sin rodeos. Es posible que algunos de ustedes lo hayan escuchado antes, mientras que otros no lo saben o no lo tienen muy claro. Por lo tanto, hoy lo explicaré cuidadosamente. Los maestros de cartas malditas tienen 13 caminos hacia lo divino, son, Courage, 2 Fallen, 13 Healing, 4 Mystery, 5 Sabiduría, 6 Orden, 7 Art, 8 Elemento, 9 Destrucción, 10 Milagro, Jewor, Q-Love y Kakenship. Cada camino conduce a las reglas del mundo en las que se pueden condensar los patrones divinos. Entre los 13 caminos divinos, cada camino tiene 4 secuencias profesionales para elegir. Esto es lo que solemos llamar las 52 secuencias profesionales. Por ejemplo, la carta A corresponde a las 4 direcciones de avance profesional de Speed E Black Knight, Hard Allied Warrior, Club E Fighter y Diamond E Warrior. Además, la secuencia 2 corresponde a Speed to God Thief, Heart to Ranger, Club to Assassin y Diamond to Deceiver. Aunque las 4 secuencias profesionales de las de espadas son todas el camino del coraje, las direcciones especializadas elegidas por diferentes profesiones son diferentes. El demonio al que apuntan no es el mismo y los estilos de lucha también son diferentes. El caballero negro toma el camino de la protección de la armadura pesada oscura, el guerrero ligero se inclina hacia el crecimiento de la carne, el luchador es un maestro de habilidades aéreas natural y un maestro de habilidades, y el guerrero es un experto en armas. Cuando todos ustedes alcancen la 9ª etapa de Curse Power, se enfrentarán a la selección de profesiones que romperán la limitación física nuevamente y causarán un fuerte aumento en su poder de combate. Entre las secuencias de avance ocupacional para nosotros los cazadores, Courage, 2 Fallen y 13 Healing, estas 3 secuencias son definitivamente las mejores opciones. Red Sword, Bernie estaba enseñando algunos conocimientos básicos, pero Leonard Churchill escuchaba con mucha atención. Fue en este momento que dio una comprensión detallada del sistema de cultivo del mundo del Curse Card Master. Entonces así es como es. Y qué coincidencia, cuando todas las profesiones de un Curse Card Master están alineadas, resulta ser una baraja de 52 cartas. Cuanto más aprendía sobre el sistema Curse Card Master, más profundo, más amplio, más profundo y más antiguo y misterioso se sentía. ¿Es el final de la secuencia un camino hacia lo divino? Leonard Churchill escuchaba cada vez con más seriedad. Con solo este conocimiento superficial, sintió lo pequeño que era y comenzó a volverse cada vez más reverente. Bernie solo enfatizó discutir las primeras 3 secuencias, el entendimiento de Leonard Churchill fue: A es un guerrero. 2 es un asesino. 3 es un sanador. La razón por la que solo enfatizó estos 3 es porque los umbrales de estas 3 secuencias son los más bajos para la gente común. La Demon Mark necesaria es la más común y también es la más fácil de encontrar materiales profesionales. Aquellos que vinieron a escuchar esta conferencia gratuita generalmente eran de la capa inferior de Zenless City, esto era realista. Leonard Churchill también reflexionaba cuidadosamente mientras escuchaba sobre qué carrera profesional debería elegir en el futuro. Mirándolo ahora, teniendo la habilidad de Demon Fist, sus atributos físicos serían muy altos en el futuro. Es decir, recorrer el camino de las 4 profesiones guerreras en Courage parecía coherente. Joker tiene un talento pasivo que no está restringido por la secuencia al cambiar de trabajo. En otras palabras, estaría bien si quisiera cambiar a asesino, sanador o incluso a otras profesiones en el futuro. Justo cuando estaba pensando en esto, Gran Espada, Bernie también mencionó la marca del demonio y continuó: pero antes de seleccionar la secuencia profesional, el punto más importante es fusionarse con la marca del demonio. Solo después de fusionarnos con la marca y obtener el reconocimiento del dios demonio, podremos ser considerados extraordinarios. Miró a la multitud y dijo: entre ustedes, hay algunos aprendices de cazadores que se han fusionado con la marca del demonio, supongo que ya habrás experimentado el impulso de la marca al crecimiento físico. Las 52 marcas demoníacas apuntan a 52 poderosos dioses demonios. Cada dios demonio tiene su propia habilidad única, encontrar una marca adecuada y obtener el reconocimiento del dios demonio será la mayor ayuda en tu vida.
Ante sus palabras, las expresiones de los jóvenes que se habían fusionado con la marca eran arrogantes, su orgullo apenas disimulado. Los seres extraordinarios y la gente corriente eran básicamente diferentes. Al observar sus propios datos físicos promedio superiores a 3, Leonard Churchill ahora tuvo un sentimiento profundo. Aquellos que no se han fusionado, por otro lado, estaban extremadamente envidiosos. Bernie continuó, en términos generales, la secuencia profesional que corresponde a la marca tiene la mayor coincidencia con el Card Master. Por ejemplo, la marca As de Picas apunta al gran dios demonio Eliog. Su ley demoníaca te dará un físico extremadamente fuerte y resistencia a los ataques. Cuando se fusiona con esta marca, la compatibilidad con la secuencia profesional, Caballero Negro, será muy alta. Por supuesto, las 52 secuencias profesionales originales fueron creadas para igualar el poder de 52 dioses demonio. Después de innumerables modificaciones de sus predecesores, el sistema actual de Curse Card Masters llegó a ser. Ante estas palabras, alguien preguntó de inmediato, Señor Bernie, ¿quiere decir que después de que un Curse Card Master elige una secuencia profesional, no se puede cambiar? Por ejemplo, si nuestro primer nivel es Caballero Negro, ¿el segundo nivel también debería fusionarse con las cartas de avance posteriores de Caballero Negro? Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 46. No, claro que no. Bernie sacudió la cabeza con una sonrisa y explicó, algunas secuencias pueden interactuar entre sí después de alcanzar un nivel alto. Por ejemplo, Spade Black Knight y Spades for Beast Walker, que también tienen un atributo de crecimiento oscuro, pueden interactuar entre sí. Pero este es un conocimiento avanzado. Es difícil de entender para las personas que no son maestros de cartas, así que no lo discutiremos hoy. Leonard Churchill escuchó en silencio la conversación, lo que resolvió muchas de sus dudas. 52 dioses demoníacos correspondientes a 52 secuencias profesionales. Cada secuencia profesional tiene una tarjeta de avance específica de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y así sucesivamente. Aunque parezca que solo existen 52 profesiones, en realidad son innumerables. Al igual que Spade Black Knight, su dirección de crecimiento es un guerrero con armadura pesada oscura, que es una fórmula fija. Pero debido a que la calidad del material de la tarjeta de conversión de carrera que encuentra cada persona es diferente, puede convertirse en Caballero Fantasma, Caballero de la Plaga, Caballero del Fuego Infernal. Todas son direcciones de crecimiento de tipo oscuro. En teoría, cada maestro de cartas es único. Incluso si todos son caballeros negros de primer nivel, no hay dos maestros de cartas en el mundo con exactamente las mismas habilidades. Además, determinadas secuencias profesionales se pueden convertir indistintamente, formando innumerables combinaciones de trabajos. Señor Bernie, ¿las secuencias del final son más poderosas? ¿Como carta de reina Q y carta de rey K? No. Esta es una idea errónea de muchas personas. No existe una secuencia más fuerte, solo el maestro de cartas más fuerte. Las potencias legendarias registradas en la historia han surgido de casi todas las secuencias. Por ejemplo, la legendaria potencia de la Federación hace 20 años, Kame, Seldorad Lion, fue una potencia superior en la secuencia, Club Fighter, el actual rey ladrón legendario, Night Shadow One Kundu, inicialmente avanzó desde la secuencia, Spades to God Thief. No son las llamadas secuencias altas. Pero si tienes las condiciones, deberías intentar elegir una marca demoníaca de mayor calidad para despertar la trascendencia. Por ejemplo, los atributos de una cualidad ordinaria, marca As de espadas, suelen ser físico, tenacidad, fuerza y crecimiento en afinidad oscura. Pero lo mismo apunta al poderoso dios demonio Eliog, los atributos de crecimiento general del hierro negro, la marca de calidad será más del 10% más alta. La plata es aún más fuerte. Esta brecha se hará cada vez más grande en la etapa posterior. Entonces, si puedes encontrar una marca de demonio de alta calidad, intenta fusionar una de mayor calidad. Las dos potencias legendarias que acabo de mencionar, una de ellas fusionó una marca de calidad de oro y la otra una rara marca legendaria. ¡Wow! En este punto, los cientos de ojos jóvenes presentes se llenaron de admiración por los fuertes y aspiraciones por el futuro. Calidad de oro, calidad legendaria. Para la gente de clase baja de Zenless City, también aparecería solo en historias legendarias. Cada vez que lo escuchaban, les hervía la sangre. Pero por muy distante que sea, no apagará el sueño de todo joven de convertirse en leyenda. Señor Bernie, ¿y si pudiéramos? ¿Cómo podemos obtener marcas raras? Desafía dimensiones alternativas de alta dificultad.
Mata catástrofes raras o obtén una evaluación de nivel B o superior, es posible que obtengas un hierro negro o una marca de calidad superior. Al igual que el muy reputado Refugio de Criaturas Anormales 407, del que ustedes deberían haber oído hablar. Ese espacio produjo una preciosa marca de plata. Entonces así es como es. Tengo muchas ganas de convertirme en cazadora para explorar la cueva de inmediato. Si puedo encontrar un marco de plata, haré una fortuna. No tengo requisitos tan altos, estaré satisfecho con una marca de hierro negro. Ja ja ja. En ese momento, los jóvenes se emocionaron. Bernie también aprovechó la oportunidad para hablar, sonriendo y diciendo, entonces, esta es la importancia de un equipo. Si te unes a un escuadrón de cazadores, el equipo obtendrá específicamente los materiales necesarios y habrá mucha información gratuita para que todos sepan dónde obtener las marcas necesarias. Incluso en la elección posterior de ser un maestro de cartas, la Asociación de Cazadores también tiene las secuencias avanzadas más completas en Zenless City. Al oír esto, Leonard Churchill comprendió inmediatamente la naturaleza de esta clase libre. Es como una oferta de venta de su vida anterior, aunque te enseña algunos conocimientos, también debes ganar algo a cambio. El vicelíder de un gran escuadrón de cazadores invitado por la Asociación de Cazadores para dar una conferencia, naturalmente, el señor Bernie que vino quería reclutar sangre fresca y talentosa para su propio equipo. Pero después de firmar un contrato con los principales escuadrones de cazadores, equivale a trabajar a largo plazo. No se puede decir que sea malo, solo que hay menos libertad y algunas misiones obligatorias. Además, los gremios grandes necesitan garantizar el desarrollo del equipo, por lo que se deducirán algunas de las misiones y ganancias. Normalmente, se necesitarían entre el 10 y el 20% de las ganancias. Por eso muchas personas se sienten explotadas y no pueden aceptarlo. Pero desde cierta perspectiva, los equipos de élite pueden superar las dimensiones alternativas que los individuos no pueden y sus ganancias en realidad son mayores. Además, compartir recursos e inteligencia dentro del equipo puede ahorrarles a los cazadores comunes muchos desvíos. En cuanto a la elección, depende de las necesidades personales. Bernie en el escenario continuó hablando sobre el método de respiración. Y además de la marca del demonio, lo más importante para los aprendices de maestros de cartas es el método de respiración. Un buen método de respiración puede duplicar la eficiencia del cultivo del poder de la maldición. Podemos comparar el poder de la maldición con el agua. El método de respiración no solo repone agua al cuerpo, sino que también da forma a un recipiente para retener agua. Cuanto mejor sea la calidad del método de respiración, más grande y firme sea el tanque de agua, más agua podrá retener y más rápido podrá retener. Por supuesto, para los cazadores comunes, casi solo grandes escuadrones de cazadores pueden acceder a métodos de respiración de alta calidad. Si desea comprar un método de respiración con calidad de hierro negro puede requerir trabajar en una fábrica durante varios años sin comer ni beber. Y algunos métodos de respiración raros son aún más raros. Por ejemplo, el método de respiración de tormentas de nuestro Storm Hunter Squad es un método de respiración del sistema eólico de calidad plateada, valorado en al menos $1 millón. Y no se puede comprar en el mercado. Definitivamente tampoco lo venderemos. Pero si te unes a nuestro escuadrón Storm Hunter, se te proporcionará de inmediato un método de respiración básico que se adapte a ti. Si haces una contribución suficiente más adelante, podrás obtener completamente el método de respiración plateada de forma gratuita. Una vez más, mientras enseñaba conocimientos, anunció el Storm Squad. Con estas palabras, toda la sala de conferencias se animó. Con tantos beneficios de unirse a un escuadrón de cazadores, los jóvenes cazadores están ansiosos por unirse. Leonard Churchill permaneció impasible. Pero al escuchar estas palabras, finalmente entendió cómo se divide la calidad de los métodos respiratorios. Después de escuchar la clase, estaba más ansioso por cambiar el método de respiración. Cuanto más tarde practica, más pierde. El método de respiración plateada que se puede practicar en 10 días, los métodos de respiración ordinarios pueden tardar un mes. Esta es la brecha de calidad del método de respiración. Leonard Churchill planea ir al mercado a dar un paseo después de que termine esta clase, para ampliar sus horizontes y tal vez encontrar algo adecuado para él. Por cierto, pregúntale si existe el tipo de método de respiración que imagina que pueda absorber varios elementos. Capítulo 47. La conferencia duró más de 2 horas. Sin embargo, sintió como si el tiempo pasara muy rápido y la sesión terminó antes de que se dieran cuenta. Los jóvenes cazadores estaban muy interesados en unirse al Storm Squad, uno por uno se reunieron alrededor del podio para registrarse como posibles miembros.
Leonard Churchill no tenía planes inmediatos de unirse a un equipo, por lo que abandonó el edificio de la Asociación de Cazadores. Aunque la clase trataba sobre los conceptos básicos de ser un maestro de cartas malditas, la encontró extremadamente gratificante. Sin darse cuenta, una vez más se encontró en el salón de recompensas del Asociación. Leonard hizo una pausa para echar un vistazo. Como esperaba, habían pasado unos días y todavía no había rastro de una orden de arresto o una recompensa para él en Senna City. El cuarto maestro de la familia Mellor, probablemente temiendo una filtración de información, solo pudo buscarlo en secreto. Esto hizo que Leonard sintiera que la amenaza se había reducido considerablemente. A lo largo de su viaje, vio algunos personajes sospechosos por el rabillo del ojo. Podrían haber estado persiguiéndolo, o tal vez no. Pero en Senna City, él no era el único que tenía secretos. Leonard no le prestó mucha atención. Después de todo, no pudieron atraparlo en el tren antes, sería incluso menos probable que lo encontraran ahora. Sin pensarlo mucho, Leonard salió del edificio y continuó paseando por el mercado afuera de la Asociación de Cazadores. Al tener un raro día libre, estaba bastante intrigado por los artículos extraños e interesantes que se exhibían en los puestos, por lo que paseó casualmente. A pesar de que los puestos callejeros parecían de mala calidad, los artículos que contenían eran todos tesoros traídos de las ruinas por los cazadores. Materiales extraordinarios, documentos antiguos, antigüedades, planos, pergaminos secretos, incluso había artículos que los propios dueños de los puestos no sabían lo que vendían. Hubo bastantes artículos buenos. Pero conseguir una ganga dependía totalmente de la suerte. Después de todo, la ilustración no siempre fue útil abiertamente. Si un objeto estuviera mucho más allá del conocimiento de uno, la iluminación no se mostraría. O quizás solo mostrar partes de él. Al igual que antes el medium espiritual de la causa secreta, cuando no estaba en su percepción, ni siquiera podía verlo. A lo largo de estos días, Leonard empezó poco a poco a comprender las reglas de esta misteriosa ilustración. Descubrió que la iluminación que cada persona veía no era exactamente la misma. Esto parecía estar relacionado con la percepción personal. Por ejemplo, con el propio Leonard, palabras en su percepción como voz eran conceptos que simplemente no existían en este mundo. Pero la ilustración todavía los mostraría. En otras palabras, la ilustración fue una forma especial de expresar cosas que trascendía la comprensión actual de la humanidad y no estaba limitada por tipos de texto. A Leonard no le sorprendió darse cuenta de ello. Con existencias como la dimensión alternativa, había demasiados secretos en el mundo. Fue esta sensación de misterio lo que hizo que todo fuera más interesante para él. Después de pasar por algunos puestos, la mirada de Leonard de repente se detuvo en la distancia. Vio a dos mendigos al borde del camino. Era una niña sucia de unos 7 u 8 años, que abrazaba a un niño que parecía ser su hermano menor. Los hermanos se acurrucaron sobre una manta sucia, con los ojos vacíos mirando fijamente a los transeúntes con el hambre escrita en sus rostros. Había dos tipos de mendigos en Senna City, un tipo eran ladrones y el otro eran verdaderos huérfanos. En esta ciudad de pecado, la vida era barata. La tasa de mortalidad de los cazadores era alta, lo que resultó en muchos huérfanos como estos dos. Los transeúntes, ya adormecidos ante semejantes espectáculos, se mostraban indiferentes. La mayoría de la gente en Senna City eran lobos sedientos de sangre y nadie sentiría lástima por los débiles. Algo cruzó por la mente de Leonard. Recogió algunas cosas y se acercó. Se puso en cuclillas frente a los hermanos, sonrió y preguntó, «Niña, ¿cómo te llamas?». Mientras hablaba, se quitó la máscara antigás y, como un truco de magia, su rostro se convirtió en el de un payaso con una divertida nariz roja. La brillante sonrisa en su rostro parecía provocar risas y alegría con solo mirarla. Los ojos de la niña todavía estaban fríos debido al hambre, pero el niño curiosamente extendió la mano como si intentara tocar la máscara de payaso. A Leonardo no le importó. Él sonrió, «Te mostraré un truco de magia». Mientras decía eso, las miradas de los hermanos se volvieron un poco más curiosas. Extendió la mano y la giró como si estuviera vacía. «Ahora mira». En ese momento, la sonrisa en su cara de payaso era más brillante que nunca. Puso su mano izquierda horizontalmente como si escondiera algo, luego usó su mano derecha para hacer un movimiento de agarre, sacando algo del espacio entre el pulgar y el índice de su mano izquierda. En ese momento, los ojos claros del niño se iluminaron repentinamente porque vio que sacaban un objeto oscuro. Incluso había un indicio de la fragancia del pan recién horneado. El niño jadeó, sus ojos se llenaron de asombro ante la visión más milagrosa que jamás había visto en su vida. No pudo evitar tragar y luego gritó, «Hermana, es pan».
Pan. Sí, mira cuánto tiempo es. Inmerso en su actuación, el payaso aún no había terminado. Siguió tirando y una barra de pan tan gruesa como su brazo fue sacada, cada vez más larga. Fue como por arte de magia, logró sacar una barra de pan oscuro que era incluso más larga que su antebrazo. Al ver esta milagrosa escena, el niño saltaba y bailaba de emoción, tirando de la manga de su hermana, exclamando: «Hermana, hermanita, mira, este señor realmente hizo aparecer una barra de pan». Era solo un simple truco de magia conocido por muchos magos. Pero en ese momento, al ver los dos inocentes rostros infantiles, sintió como si el mundo se iluminara, iluminando sus corazones sumidos en la oscuridad. Fue como si se calentaran instantáneamente. Al ver esto, la sonrisa roja cómicamente exagerada en el rostro del payaso se extendió hasta sus ojos. Entregó el pan, sin la piedad de la limosna para los débiles, solo bondad e igualdad. Toma, cómelo. Es un regalo para ustedes dos. Capítulo 48. Con el pan, los hermanos no pasarían hambre durante los siguientes días. No les dio dinero porque sabía que no podrían conservarlo. Los hermanos, agarrados al pan, estaban visiblemente conmovidos y las expresiones sombrías de sus pálidos rostros se iluminaron un poco. El payaso al ver esto no pudo evitar sonreír de satisfacción. Se levantó y se puso la máscara de gas, y su mirada volvió una vez más a su habitual estado frío e indiferente. Leonard Churchill se dio la vuelta y se fue. Unos pocos pasos más tarde, escuchó la voz apresurada de la hermana desde atrás: «Gracias, señor. Mi nombre es Invierno». Al escuchar esto, Leonard, todavía bajo su máscara de gas, esbozó una pequeña sonrisa. No miró hacia atrás y siguió alejándose. A pesar de sus propias luchas por sobrevivir, ni siquiera él podía soportar ver las dificultades de otras personas. Después de todo, eso es lo que hace un payaso. La vida le arroja su dolor y él responde con risas. La ridícula actuación de un payaso alegra a los demás. Mientras Leonard pensaba en esto, surgió la idea. Si no hubiera sido por el bondadoso Bear del circo ambulante que lo acogió, tal vez ese invierno habría muerto congelado, tendido junto a la vía del ferrocarril en un túnel frío. Esta era solo una pequeña escena con la que se había topado en su vida, no lo suficientemente significativa como para provocar un cambio. Un simple acto de bondad. ¿O quizás un riesgo laboral después de desempeñar el papel de payaso durante tantos años? Tal vez. Leonard no se detuvo demasiado en eso. Siguió caminando y pronto llegó a una tienda con un letrero que decía: Old Benson's. Librería de antigüedades. En la entrada, escrito en una tabla de madera: compra y venta de toda clase de documentos antiguos. Era una pequeña librería que vendía guías sobre el método de respiración, las escrituras para hacer tarjetas y varias escrituras mágicas. El gran método de respiración oscura que Leonard usó la última vez fue comprado en esta tienda. La tienda era pequeña pero popular entre el círculo de Hunter por su precio razonable. A muchos cazadores les gustaba vender sus artículos aquí, por lo que había una buena cantidad de artículos de calidad. Leonard planeó echar otro vistazo a la colección disponible esta vez. Jefe, el gran método de respiración oscura que compré la última vez fue muy práctico, vale la pena cada centavo. Al entrar, Leonard comenzó con una charla suave antes de agregar: esta vez, planeo mirar otros elementos. Oh. Siéntase libre de mirar a su alrededor. Al escuchar esto, el propietario se dio cuenta de que era un cliente habitual. Su actitud típica y desinteresada no se vio por ningún lado mientras le permitía leer detenidamente algunas escrituras menos conocidas. Leonard no fue educado y comenzó a mirar alrededor de la tienda. El método de respiración y otras guías no estaban accesibles para su lectura, pero podía observar el texto antiguo en las pizarras y antigüedades. No importaba si los entendía o no, lo importante era su capacidad para recordar cada detalle que veía. Se tomó su tiempo para mirar cada elemento con atención, grabándolos cada uno en su mente. El conocimiento fue siempre el bien más preciado. Todos los signos, símbolos o caracteres de cualquier civilización podrían entenderse si se tuvieran suficientes puntos de referencia para estudiar. Poco a poco se podrían descifrar. Este fue el caso de los jeroglíficos, los ideogramas, las escrituras alfabéticas, de todo. Los diversos símbolos misteriosos y maldiciones de este mundo funcionaron de la misma manera. Forma. Eran fundamentalmente patrones utilizados para expresar ideas y mensajes del escritor. Leonard pensó que si recordaba suficientes símbolos, podría ayudarle a comprender el texto antiguo del mundo. Los secretos del mundo se revelarían lentamente. Al leer las escrituras, Leonard de repente sintió que su capacidad para recordar todo tenía un gran potencial.
En el futuro, podría incluso convertirse en un erudito o maestro de cartas de la secuencia de carrera de 5 sabidurías. Siguió mirando varios artículos en la tienda, su mente tomando nota fervientemente de cada símbolo. Leonard miraba muy rápido porque su atención estaba dividida entre tantos textos. A los espectadores les parecería como si estuviera hojeando todo casualmente. El dueño de la tienda no dijo nada. Había mucha gente entrando y saliendo de la tienda. Leonard solo los miraba de vez en cuando, sin prestar mucha atención. Sin que él lo supiera, un nuevo cliente entró a la tienda, su voz fuerte llegó antes que ella. «Viejo, ¿tienes algún recién llegado?» Al principio Leonard no le prestó atención. Se giró para mirar la fuente de la voz, siguiendo sus instintos. Sin embargo, al escuchar la pregunta, el dueño de la tienda se puso de pie abruptamente. Su tono parecía congraciador, como si hubiera llegado un invitado distinguido. «Ah, sí. Sí. Sí». Mientras hablaba, de su anillo de almacenamiento, sacó una pila de fotografías en blanco y negro y explicó con entusiasmo: «Estos son documentos antiguos descubiertos recientemente por los cazadores. Si quieres las copias originales, puedo conseguirlas en el almacén». El recién llegado respondió: «No es necesario por ahora, déjame echar un vistazo primero». Al escucharlo, Leonard quedó desconcertado. Por lo general, al propietario no le importaba mucho el servicio al cliente, pero estaba siendo tan cálido con este cliente en particular. Incluso está usando un tono respetuoso. ¿Quién es exactamente esta persona? Por el rabillo del ojo, logró echar un vistazo rápido a la recién llegada, una mujer vestida con un traje de motociclista de cuero negro. Tenía una figura perfecta acentuada por el cuero ajustado. Sin embargo, su rostro estaba oscurecido por una media máscara de gas y, aunque no era visible, su mirada era aguda. A Leonard no le importaba mucho la apariencia física, pero inmediatamente notó su equipo mecánico. La mayor parte estaba oculta debajo de su ropa, pero Leonard logró vislumbrar el detalle y supo de inmediato de qué se trataba. Sin duda, era el equipo mecánico más sofisticado que jamás había visto. ¿Exoesqueleto individual militar ATR-33? ¿Alguien tiene acceso a esto? No había visto ninguno antes, pero había oído hablar de él. Según él lo entendió, era uno de los equipos individuales más avanzados utilizados actualmente por el Ejército Federal. En cualquier lugar fuera del ejército, esto se consideraba contrabando. Debe ocupar una posición poderosa. Mientras Leonard adivinaba la identidad de la mujer de la chaqueta de cuero, miró la pila de fotografías que le había entregado el dueño de la tienda. Capítulo 49. Las fotografías estaban llenas de libros antiguos, pergaminos y tallas de piedra, todos con palabras escritas. También hubo algunos dibujos involucrados. Leonard echó un vistazo y pudo ver que se trataba de documentos antiguos relacionados con maquinaria. La maquinaria de vapor en este mundo no fue producto de la investigación científica moderna, sino un producto arqueológico. Al igual que el nivel arquitectónico de las ruinas de la Cruz del Demonio, que habían permanecido intactas durante miles de años e incluso ahora eran difíciles de replicar. La mujer de cuero parecía muy interesada en el contenido de las fotos, mirándolas intensamente, pero también fruncía el ceño, evidentemente sin entender. «Viejo, ¿has encontrado a alguien que pueda traducir estos dibujos mecánicos?» El dueño de la tienda respondió: «No. Los pocos maestros de cartas de maldiciones de nivel académico que conozco solo entienden algunos rudimentos del idioma Taren. Tampoco pueden traducir gran parte de la jerga profesional de los dibujos mecánicos. Si quieres un erudito que domine el antiguo Taren, probablemente solo puedas encontrar uno en Dragon City». 2-2. La mujer vestida de cuero parecía un poco indefensa mientras escuchaba, simplemente tener los dibujos no fue suficiente. Solo entonces Leonard le dio una segunda mirada a la foto. Estaba lleno de símbolos extraños que se encontraban en la antigua Taren. El idioma de una civilización legendaria perdida durante miles de años. Solo cuando se descubrió el viejo continente al otro lado del mundo, la gente confirmó que la legendaria y misteriosa civilización realmente había existido. Leonard había visto este lenguaje antes. La primera vez fue en la dimensión alternativa 407. La Cruz del Demonio era en realidad las ruinas de una ciudad de la dinastía Taren. La dificultad del duplicado 407 impidió la entrada de Card Master Apprentices. La única razón por la que pudo leerlo fue por la iluminación proporcionada por las reglas del espacio mismo. Pensando en esto, un pensamiento pasó por la mente de Leonard: vaya, si obtuviera ese material, no sería capaz de dominar algunos caracteres antiguos. El material que encontró en la caja de seguridad era de gran volumen.
No hablar del contenido, solo del valor de las palabras, definitivamente no era equivalente a los fragmentos de documentos rotos en estas fotos. Además, la crisis de muerte en ese momento había profundizado su memoria, ahora podía recordar gran parte del contenido. Con una referencia precisa de los significados, descifrarlo sería mucho más fácil. Desafortunadamente, el material está en manos de Camilla. No sabía si ella lo había sacado del espacio o no. El pensamiento pasó rápidamente y Leonard ordenó sus pensamientos. La chica de la chaqueta de cuero continuó mirando las fotos, de vez en cuando recogía algunas y le pedía al dueño de la tienda que le preparara las originales para que ella las tomara. Leonard no tuvo un trato tan VIP. Rápidamente revisó todo lo que se le permitió ver. No planeaba pasar mucho tiempo en esta tienda. Había muchas otras tiendas que quería visitar. Finalmente, como idea de último momento, preguntó casualmente, «Comerciante, ¿tiene algún método de respiración que pueda absorber múltiples elementos al mismo tiempo?» Frente a una persona diferente, el comerciante volvió a su comportamiento indiferente y respondió fríamente, «No». Después de una pausa, añadió con una mueca de desprecio, «Seguro que eres peculiar. El poder de maldición debe ser lo más puro posible, solo así podrás lanzar hechizos de cartas de una manera más segura y eficiente, y las posibilidades de perder el control durante el avance serán menores. Sin embargo, ¿quieres más tipos?». A Leonard no le sorprendió esta respuesta. Ya los había examinado todos detenidamente, todos los métodos de respiración eran para un solo elemento. Solo estaba preguntando por si acaso. Pensó que probablemente era como dijo el comerciante, absorber el poder de la maldición condensado a partir de elementos individuales era la forma correcta. ¿O era que la tienda solo atendía a gente común y no involucraba esos raros métodos de respiración? Pero pensándolo bien, en cualquier caso, si no pudiera encontrar un método de respiración adecuado, su talento de completa tolerancia elemental se desperdiciaría. ¡Qué lástima! Al no obtener el resultado que quería, Leonard se giró para salir de la tienda. Inesperadamente, la mujer de la chaqueta de cuero habló de repente con voz indiferente, «¿Necesitas un método de respiración multielemental?». Capítulo 50. Leonard Churchill se sobresaltó por un momento, ¿le estaba preguntando ella? Eso parecía. Estaba muy dudoso y cauteloso en su corazón, pero respondió, «Solo pregunto casualmente». Leonard Churchill confirmó que los dos no tenían ninguna conexión. En Senna City, siempre hay que tener cuidado con cualquier insinuación de extraños. La mujer tenía instintos agudos y parecía ver más allá de sus pensamientos, pero no le importaba en absoluto. En Senna City, si ni siquiera tuvieras este nivel de precaución, habrías estado muerto hace mucho tiempo. Con un tono casual, dijo directamente, «Si realmente lo necesitas, puedes ir a la tienda Silver Star Mysteries en el mercado negro de Dark Rain Street. Simplemente diles que Savin Brown te recomendó». Ah, ¿ella realmente lo sabe? Leonard Churchill no sabía por qué este extraño sería tan amable de darle una recomendación. ¿Tenía algún motivo oculto? No lo parecía. ¿Era ella una persona del cuarto maestro de la familia Miller? No, ella no lo era. Si lo fuera, habría golpeado directamente, no había necesidad de trucos ni trampas. Leonard Churchill no entendió y no vio mucho sentido en preguntar más. «Gracias», respondió cortésmente y salió directamente de la tienda. A la mujer de la chaqueta de cuero no le importaba en absoluto, su mirada seguía fija en los libros y fotografías antiguos, ni siquiera se molestó en levantar la vista. Era como si acabara de darle un trozo de pan a alguien necesitado. No había ninguna intención especial detrás de esto. Después de salir de la tienda, Leonard Churchill seguía pensando en la escena anterior. No podía entender por qué un extraño le daría una propina. ¿Está trabajando para la tienda Silver Star? Una persona que tenga equipo mecánico de primer nivel no necesitaría rebajarse a esto. Mientras caminaba, el pensamiento en su cabeza se hizo más fuerte y decidió ir a echar un vistazo. ¿Y si fuera real? Entonces, ¿hay un mercado negro en Dark Rain Street? Leonard Churchill estaba un poco perdido. Pensó que ya había visitado el mercado negro de Senna City. Después de todo, toda la ciudad era una cueva de criminales y ninguno de los mercados era legítimo. Pero según lo que acaba de decir la mujer, parecía que Senna City tenía un mercado negro específico. Leonard Churchill, naturalmente, quería comprobarlo. Pero, ¿dónde estaba exactamente Dark Rain Street? 2 horas después. Leonard Churchill llegó a la intersección del distrito Muddy Slum y el distrito Copper Tower en el norte. Según la información que recopiló, esta debería ser Dark Rain Street. Es realmente difícil de encontrar.
Leonard Churchill miró la calle lúgubre frente a él y murmuró. No conocía la ciudad, no tenía un mapa, y después de mucho esfuerzo y preguntas, finalmente encontró este lugar. El distrito de Muddy Slum no tenía grandes fábricas cercanas y, como resultado, conservó gran parte de las ruinas originales, emitiendo una sensación mágica y decadente. Las mañanas en la ciudad subterránea y las tardes se veían iguales, sin luces en la calle, la luz circundante era muy tenue, como si fuera de noche en todo momento. El aire estaba lleno de un olor fuerte, que era el gas residual emitido por las fábricas de pociones alquímicas. Estas fábricas muy contaminadas generalmente se encontraban en áreas menos pobladas. Leonard Churchill caminó por el camino lleno de vallas de hierro oxidadas. Pocos residentes eligieron vivir en un distrito donde siempre tenían que usar una máscara antigas. Se aventuró más profundamente en el área. Las calles estrechas estaban iluminadas por luces tenues, revelando pequeñas casas de ladrillo rojo, como casas de fantasmas. A lo largo de los callejones, por todas partes se elevaba un humo blanco silbido, procedente de las tuberías de vapor rotas, una vista panorámica del deterioro. Mientras caminaba, de repente escuchó el sonido de la bocina de un tren. Parecía como si hubiera pasado un tren urbano entre los edificios y una espesa niebla se elevaba del suelo. Pero no vio la sombra del tren. Leonard Churchill caminaba entre la niebla, el tren estaba 20 metros más abajo y se dio cuenta de que todavía estaba en el paso elevado. Un distrito comercial apareció frente a él. Unos cuantos edificios con estructura de acero albergaban varias tiendas pequeñas. Había muchos menos peatones aquí que en Hunter's Market en Grove Street, pero no parecía desierto en absoluto, más bien, estaba lleno de misterio. Leonard Churchill escuchó atentamente y escuchó el sonido de un agua corriendo. Al mirar más de cerca, un río subterráneo turbulento parecía estar escondido en las profundidades brumosas junto al mercado. Hay un mercado negro. Leonard Churchill miró esas tiendas, aunque los carteles pasaban desapercibidos, como pequeños talleres, solo el ambiente daba a la gente la sensación de que aquí había cosas buenas. Observó los alrededores por un momento y luego se acercó. Todo tipo de tiendas de tarjetas, talleres de maquinaria, tiendas de materiales, tiendas de armas de fuego, este lugar parecía un enorme mercado de mercancías de contrabando. Tras una inspección cuidadosa, los artículos en oferta eran mucho más salvajes. Leonard Churchill simplemente miró con indiferencia, y los artículos de muestra que colgaban afuera de esos talleres de maquinaria eran todo tipo de equipos militares excedentes que, según los cazadores, eran difíciles de conseguir. Las armas de fuego exhibidas en las ventanas de esos emporios de armas de fuego eran todo tipo de armas pesadas con formas exageradas. Había cosas como bombas de plaga, bombas de mutación, balas de aniquilación. Estas no solo eran peligrosas para los enemigos, sino también para ellos mismos y el medio ambiente. Balas prohibidas altamente contaminantes. Estos eran productos de contrabando que otras tiendas no venderían, pero aquí, en estas tiendas, se vendían abiertamente. También estaban las tiendas de pociones, con todo tipo de pociones frenéticas altamente letales, pociones alucinógenas y venenos alquímicos. Leonard Churchill fue verdaderamente iluminado. ¿Cómo describir este sentimiento? Los productos vendidos en las tiendas comunes afuera eran como granadas de mano, mientras que aquí vendían misiles. Resulta que las reglas en Senla's City eran las mismas, no eran para todos, sino para la gente común y corriente que no tenía ningún privilegio particular. De repente estaba deseando que llegara. Parecía que aquí realmente se podían encontrar cosas buenas. Buen lugar. Los ojos de Leonard Churchill estaban calientes, quería tener en sus manos cualquier cosa que encontrara aquí. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.